Hola, bienvenidos a De Frente al Miedo. Hoy vamos a hablar de la diabetes psicológica. Este es un síntoma que me mantuvo a mí por mucho tiempo clavado en ansiedad. La diabetes psicológica nace de un miedo muy profundo que nosotros tenemos hacia llegar a padecer de esta enfermedad. Entonces, es una síntoma muy poderoso que nos mantiene anclados durante mucho tiempo a la ansiedad. Yo cuando empecé a tratar con autoayuda, de mirar cuáles eran los síntomas detalladamente, empezar a conocer, a hacer un autodiagnóstico de dónde provenía mi ansiedad, me di cuenta que el miedo más arraigado y más profundo que yo tenía era a tener diabetes. Entonces, psicológicamente, ¿cómo me afectaba? Entonces, yo me tomaba un café inexplicablemente, apenas ponía el vaso en la mesa desocupado de habérmelo tomado, empezaba a sentir unos mareos terribles, las piernas se me dormían, las manos me hormigueaban mucho y no entendía por qué. Tumbado, simplemente decía, me dio un ataque de ansiedad. Caminaba de un lado a otro, no hallaba la forma de controlarme, respiraba profundamente y creía que me había dado un ataque de ansiedad. Sucesivamente. Después, cuando me comía un helado, automáticamente, y esto que estoy contando pasaba en automático, yo ahora que lo razono y lo cuento, es mucho más fácil de comprenderlo. Pero antes, cuando yo no conocía qué me estaba pasando, era terrible, era algo muy, 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 muy terrible, de mucho miedo, episodios de pánico tremendos porque no sabía qué me ocurría. Simplemente llegaba la ansiedad, me tumbaba, me ponía, las manos me sudaban, las pies se me ponían como si fueran de trapo, como si ya me fuese a caer. Pero empecé a darme cuenta que era ahora otra cosa que me ocurría, yo sé que a muchos de ustedes también les ocurre, es si comíamos a destiempo, también nos daba estos síntomas. Cuando no comíamos a la hora que era, cuando comíamos a destiempo, inevitablemente nos venía el ataque de ansiedad. Y no entendíamos, yo no entendía qué pasaba, simplemente iba y buscaba los síntomas, iba y buscaba el temblor en las piernas y me calmaba cuando veía un video que acertaba con los síntomas que yo tenía, adormecimiento en las pies, simplemente me calmaba cuando veía un video en YouTube que describía los síntomas que yo tenía en ese momento y me calmaba por un momento, pero la ansiedad seguía. Recuerden que lo he mencionado anteriormente, que salir de la ansiedad es muy difícil, porque salir de la ansiedad es como dejar el cigarrillo, es como dejar la gaseosa, es como dejar la comida chatarra, es como dejar un hábito que está muy arraigado en nosotros, ¿sí? Recuerden que así se debe mirar la ansiedad, porque si miramos los síntomas, nunca vamos a curarnos de la ansiedad. Nunca nos vamos a curar si atacamos el síntoma. Hay que atacar es la causa, la que produce la ansiedad. Y yo, si ustedes me conocen, los que llevan un tiempo viendo mis videos, que yo he devorado muchos libros acerca de la ansiedad, pero muchos, muchos libros acerca de la ansiedad. El estar aquí sentado frente a esta cámara, transmitiendo el conocimiento que yo he adquirido y que quiero que ustedes también lo pongan en práctica y conozcan y pueda servir para ayudar a curar la ansiedad. Yo no quiero que estos videos se conviertan simplemente en unos videos donde ustedes vengan, acudan acá, se calmen y a los 2 días vuelvan a tener otro ataque de pánico. Empiecen a entender cómo funciona la ansiedad. Ya creo que ya en un video anterior explicaba cómo funcionaba la ansiedad. La ansiedad es un hábito mental. Nos habituamos a tener miedo, es un hábito. Y el día que yo no sienta miedo, ese día yo me siento mal, me siento terrible porque el miedo hace parte de mi vida. Necesito miedo para vivir. Entonces, lo que debemos hacer es empezar a ver, conocer de dónde viene ese miedo. Entonces, cada vez que me da un ataque de pánico, lo primero que me sentaba a analizar, obviamente con miedo, yo no que el miedo no se iba, el miedo estaba ahí permanentemente, tumbado, yo en una silla me ponía a averiguar qué pasó antes de que me diera el ataque de pánico, qué estaba yo haciendo.
Ahí fue cuando descubrí que yo tenía diabetes psicológica. Es decir, siempre me daba un ataque de pánico después de beber un café, siempre me daba un ataque de pánico después de comer a deshoras, siempre me daba el ataque de pánico después de comer algo dulce, siempre me daba un ataque de pánico después de escuchar que alguien había tenido un suceso grave por la diabetes. Si a alguien le habían amputado una pierna, un brazo, lo que fuera, un dedo, automáticamente con solamente escuchar eso, a mí esas palabras me detonaban un ataque de pánico terrible, 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 terrible. Entonces empecé a conocer mi ansiedad. Siempre me ponía a pensar después del ataque de pánico, ¿qué pasó antes de este ataque? Y siempre me da cuenta que existía ese patrón ese patrón después de comer algo dulce, después de comer a deshoras, etc. Entonces, ¿qué hacía para empezar a curarme de él? Simplemente, cuando comía a deshoras, me da cuenta que eran tipo 1 de la tarde, no comía nada. Me quedaba sentado y le daba el mensaje a mi mente de que si era capaz de tumbarme, si eras capaz de desmayarme, como me amenazaba en la mente, que me iba a desmayar, que me iba a desgonzar en cualquier momento, pues le daba el mensaje de que si era capaz, hágalo. Aquí estoy. No comía nada. Si me daba el ataque después de un jugo dulce, me iba a darle una vuelta a la manzana, trotando. Y le daba el mensaje en mi mente, a ver, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Me va a tumbar? ¿Me va a tumbar? No pasa absolutamente nada. Y eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. No va a pasar absolutamente nada. La ansiedad va a empezar a retroceder. Pero ojo, porque aquí viene algo, una herramienta muy poderosa que tiene la ansiedad, y es, ella va a empezar a utilizar la frustración. Ella se escuda, se esconde muy bien y nos embosca, nos tiende una emboscada detrás de la frustración. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué me pasaba a mí? Y le pasa a muchos de ustedes. Llevaba 3, 4 días sin ansiedad y yo me ponía feliz. Yo entre mí decía, se fue. Gracias a Dios, después de tanto leer estos libros, después de ver tantos videos, me curé. Mira, 4 días y ya no pasa nada, estoy bien. Y el quinto día me llegaba la ansiedad y me frustraba terrible. Decía que no, esto no funcionaba para nada, que esto iba a ser mal, yo nunca me iba a curar, porque nosotros los ansiosos somos tremendamente negativos. Somos tremendamente negativos para todo. Entonces teníamos que aprender y seguir el paso del camino de salida a la ansiedad. Entonces, yo me frustraba al comienzo, me frustraba mucho y ahí se escondía la ansiedad y me da más fuerte. Ahora, ¿qué hago? Cuando voy caminando, no es que hoy en día no me dan ataques de pánico, a mí sí me dan. Pero ¿qué es lo que pasa hoy en día? Ya no le presto atención como antes, ni le doy las horas ni la atención que le daba antes. Por ejemplo, voy caminando y como es un hábito, entonces él me reclama en la mente, ojo, te vas a caer. Entonces, en mi mente, ¿cuál era mi diálogo? ¿Qué tal que yo me caiga me desmaya acá en esta avenida y nadie me socorra, no tenga nadie que me dé la mano? Y empezaba un diálogo tremendamente negativo en la mente, y eso hace que uno se agite, eso hace que todo se acelere, y entonces al dar el siguiente paso sentimos que como si fuéramos un paso al vacío, como si no fuéramos a caer. Cuando eso pasaba, más fuerte me ponía y seguía caminando y no le prestaba atención. Corregía mi diálogo, obviamente, porque sabía que ese acto de ese miedo a caerme al siguiente paso me lo estaba produciendo ese pensamiento repetitivo rumeante de producto de ese diálogo completamente negativo en mi mente que me hacía producir eso. Entonces ahora, no me asusto con el diálogo negativo. Sé que esa respuesta fisiológica es una respuesta automática de ese diálogo que yo vengo todo el tiempo ahí maquinando negativo, y es lo que hace que yo tienda a ceder ante los síntomas, como me fuera a caer, como si ya me fuera a desmayar, como si ya me fuera a ocurrir algo. Entonces ese es el tema. Identifique cada vez que hay un ataque de pánico, qué pasó antes. Una llamada, una situación vergonzante, una situación que comprometa la salud de algún familiar. Tenemos que aprender a identificar qué pasó antes. Nunca un ataque de pánico viene porque sí. Ahora,
hago una salvedad. Los que ya estábamos enfermos, como era el caso mío, que tenían ataques de pánico hasta 3 y 4 veces en un mismo día, todos los días del año, pues es normal que ya el ataque de pánico ya venga ya por puro y ya venga en automático, ¿sí? Pero cuando usted siente ese ataque de pánico, siéntese a pensar qué pasó antes. ¿Qué pasó antes de? Y siempre encontrarán que hubo algo que detonó ese ataque de pánico en ese momento. Puede ser como me pasaba a mí, una bebida. Y yo miraba el pensamiento y yo rastreaba el pensamiento y decía, pero es que no ha pasado nada. No he encontrado absolutamente nada. Y me daba cuenta que no estaba en el pensamiento, sino en el acto que acababa de hacer. Y era el café. Era la gaseosa. Porque ¿cómo es la palabra? El sentirse uno culpable también produce ansiedad. Por ejemplo, después de comer una comida chatarra y bajarla con una gaseosa, pues obviamente eso produce un sentido de culpa y hace que detone también un ataque de ansiedad. Y muchas veces nos sentamos a mirar los pensamientos y no es un pensamiento lo que nos trajo hasta acá, sino el mismo acto de darnos duro en la mente y decirnos por qué hice esto. La culpa hace que no tenga ataques de ansiedad. Entonces, para ya finalizar el tema de, la, de la diabetes psicológica, es cada vez que el ataque sobrevenga después de una taza de café, después de una gaseosa, tómesela. Si siente que ya las piernas empiezan a dormir, párese y camine y vaya de una vuelta a la manzana y dele la orden a su mente de que usted es entero, de que usted es una persona fuerte y que usted no va a ceder ante ella. Y les aseguro, como fui yo, porque soy un testigo de ello, la ansiedad va a empezar a retroceder. Paulatinamente, ojo, paulatinamente. Esto no es de 3 y 4 días porque viene la frustración. Viene la frustración y la frustración es muy tremenda y es la fiel compañera de la ansiedad. Es la fiel compañera. Entonces, no hay que ceder ante ella, no hay que ceder ante ella. Entonces, hay que conocerla, hay que autoconocernos, comprender que la ansiedad es un estado mental en el cual nosotros nos hemos estacionado allí por alimentarla con puras cosas negativas de nuestra vida, con puros racionamientos negativos, nunca positivos, ¿sí? Un positivo jamás usted lo verá enredados en temas de ansiedad, porque su mente siempre está buscando la salida positiva a todos los problemas que sobrevengan en la mente. Nosotros no. Nosotros de una picada, un zancudo, ya formamos un cáncer de piel. Entonces, ahí es importante conocernos, aprender a identificarla y con ella podemos salir de ella. Entonces, un saludo muy especial. Cualquier inquietud que tengan, me lo hacen saber aquí en la caja de comentarios. Un excelente día.